Yo creo que van a ser más pequeñas, es decir, creo que las tiendas no es que vayan a desaparecer, pero si antes había 200 habrá 50 y van a pasar a ser como más showrooms, donde realmente pues una tienda no va a necesitar, me invento, 1000 metros cuadrados, sino que con 250 metros va a ser suficiente para que un cliente pueda ir a lo mejor a ver el producto y luego hacer alguna compra online o online directamente ahí en la misma tienda, ¿no? Creo que al final va a tener todo una integración en este sentido, va a ir mucho también toda la parte, se me viene a la cabeza Amazon Go con lo de la automatización, ¿no? De los retails, en este caso de los supermercados, y creo que todo alrededor de una experiencia de usuario muy diferencial, muy única en todos los sentidos, ¿no? De alguna manera meter al usuario y sobre todo vincular el mundo online y el mundo offline, que es algo donde creo que es uno de los más grandes desafíos que tiene el retail ahora, en saber cómo interconectar todo eso, ¿no? Y ya hay algunas empresas que lo están haciendo eficientemente. Además, por temas con los cuales trabajo, estoy relacionado en esa parte y al final es muy viable sacar data de los usuarios cuando están en el punto de venta y luego utilizar esa data para reimpactarles por canales digitales y hacerles que vuelvan, ¿no? Entonces yo creo que es este círculo donde tienen que trabajar. El dato yo creo que está en el móvil lo primero, es decir, te digo un poco cosas que veo que hemos trabajado que funciona muy bien, toda la parte de location marketing o wifi marketing o como quieran llamarlo, pero al final, es decir, para conseguir los datos de la gente y dar una mejor experiencia, podemos trabajar con sistemas de darle wifi gratis a la gente cuando entre en tu tienda, y eso lo puedes mezclar incluso con beacons, ¿no? Lo que pasa es que el tema de beacon a mí no me acaba de convencer porque tiene una serie de limitaciones, como que tienes que tener bajada la app, etcétera, etcétera. Entonces creo que crea muchas más limitaciones que simplemente el wifi, que se lo dejas gratis a la gente. A partir de ahí sacamos el dato y podemos reimpactarle en más momentos. Incluso todo eso para hacer, que ya se hace, ¿no? Algunas cosas de mapas de calor a lo largo de la tienda, por donde el usuario se va moviendo, detectar zonas calientes. Incluso proyectándome en estos 30 años que dices, imagínate que muchos productos no estén fijos, pero sí estén con pantallas 3D, que al final no está el producto, pero lo ves como si estuviese, y cuando tú pasas por delante, gracias a un beacon o alguna tecnología, es capaz de personalizar el producto que estás viendo en ese mismo momento. Pero mi percepción como consumidor, sé que por ejemplo Zara han invertido un mogollón en temas de Big Data y cosas de estas y tal, pero mi percepción es cuando voy a las tiendas, a la mayoría es que todavía no está implementado todo eso, es decir, y yo vivo mucho ahora en Canadá, aquí en Toronto, que es donde me encuentro, y cuando voy a todas las tiendas y tal y cual, al final la experiencia sigue siendo la misma. Tú entras en una tienda, tienes tus dependientes, te vas y no han cogido nada tuyo, es decir, joder, tienes una oportunidad de un tío que ha llegado a tu tienda, es decir, inviertes en marketing, en comunicación, para poner a un tío que se coja un tren durante 40 minutos, vaya a tu tienda, le dejas entrar y escaparse sin cogerle nada, hostias. Es decir, creo que fallan en el final, que es un pequeño detalle para sacar esa data. Pero porque realmente yo creo que no es tanto no saberlo hacer, sino que para la mayoría de empresas siguen sin ser, lo más importante sigue sin ser el cliente. Yo soy un defensor de todo esto, es decir, las empresas cuando tú hablas con ellas te llegan y te dicen no, el cliente es lo más importante. Cuando ahora que está tan de moda la transformación digital dicen no, nosotros nos estamos transformando digitalmente. Pero luego cuando ves en el punto de contacto con el usuario, esto es mentira. Es decir, ¿dónde está esa transformación digital? ¿Dónde está esa preocupación por el usuario? ¿Dónde está esa preocupación por el empleado? Sigue siendo el mismo fake que siempre. Esa es mi percepción como consumidor. Yo creo que una experiencia, porque evidentemente la información no la va a buscar porque la va a tener online. Puede en algunos casos querer ver o tocar el producto, ¿no? Porque yo creo que va a haber ciertos productos que al final, pues bueno, siempre te va a gustar tocarlos, puede ser, ¿no? Alguno de ellos. Es cierto que, por ejemplo, si nos vamos al tema de moda, integraremos los probadores virtuales, que al final hay algunos que ya están bastante bien hechos. Cuando empezaron es verdad que era como una realidad virtual que se solapaba, pero yo ya he visto algunos, joder, que realmente me parecen alucinantes. Y a día de hoy creo una experiencia de usuario única, porque hostia, cómo mola hacer esto que es nuevo por primera vez para mí. Entonces yo lo que creo es que van a buscar esa experiencia, ¿no? Y debemos ir más allá que simplemente en nuestro producto, y creo que sobre todo de cara a las nuevas generaciones, darles algo más que un simple producto o servicio. Es decir, y esa experiencia hablamos de cosas, yo qué sé, marketing gastronómico, olfativo, auditivo, que en muchas tiendas se hace, ¿no? Pero creo que llevarlo a un siguiente nivel todavía más grande. Es decir, de hecho, cada vez estamos viendo más, esto no tanto en España, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo,
tiendas que crean espacios que no tienen nada que ver con su negocio. Por ejemplo, bancos donde de repente crean un café y ahí no se hace banca, es decir, es un café para que la gente entre, se conecte a wifi para trabajar y tenga una máquina de vending para tomar algo. Y detrás está la marca. Entonces creo que debemos trabajar un poco, se debe trabajar un poco más por esa línea, no centrarnos tanto en nuestro producto y servicio, sino realmente en el cliente. Pero es que normalmente, para mí, mi percepción es que la mayoría de quien toma estas decisiones no conocen el mundo digital, entonces eso les limita. Es un tema de percepción, ¿no? Es decir, al final no tienen el conocimiento, entonces a ellos no se les ocurre muchas veces eso. Y a veces se rodean de gente, pero no le hacen caso, gente que sabe y no le quieren hacer caso, ¿no? Pero fíjate, en el caso que hablamos, es decir, incluso se puede convertir en un activador de ventas, porque tú tienes ese café donde el usuario se conecta a tu wifi, a partir de ahí le sacas los datos, empiezas a conocer a esa persona y puedes hacerle acciones comerciales y de marketing en próximos meses muy detalladas para convertir a venta. Lo que pasa es que, joder, muchas veces buscamos el ganar rápido, es decir, el hacer una acción y que convierta a ventas, en lugar de dividir nuestro presupuesto en algo que convierta a día de hoy y algo que convertirá en próximos meses y años, ¿no? En esa inversión. Poner al mando a personas con un background de marketing y tecnológico. Creo que generalmente, si te fijas, la mayoría de muy altos cargos de empresas, y te voy desde presidentes, CEOs, tienen background financiero o empresarial, nunca de marketing, nunca tecnológico. Y creo que ese es el mayor error. Eso estaba muy bien años atrás, pero creo que ahora tiene que prevalecer otro tipo de background marketing tecnológico con conocimientos financieros, obviamente. Y de hecho algunas empresas han hecho ya este cambio, entre ellas BBVA hizo este cambio y para mí es una de las empresas que para mí que están haciendo muy bien su transformación digital, llevan muchos años, cosas les han funcionado o no, pero para mí es una empresa que lo está haciendo muy bien. Entonces creo que ese es el primer cambio, es decir, un cambio de mentalidad y de ADN a nivel de management en la compañía, por lo que eso hay que reemplazar puestos directivos, hacer un cambio, y a partir de ahí yo creo que irán muchas cosas dadas, porque lo que veo es que muchas cosas se paralizan, por lo que te decía antes, porque quien es la toma de decisión sigue sin saber de esto. Joder, hay algunos grandes presidentes que ni escriben sus emails, que tienen una secretaria para escribirlo. Entonces, como una persona en pleno año 2017 que le cuesta manejar un email puede estar dirigiendo una empresa, es la mayor locura que he visto nunca. Simplemente yo creo que la importancia, sobre todo lo que he dicho, y se me olvidaba decir también, yo creo que es importante también integrar en las organizaciones a público del futuro, es decir, tanto millennials, que bueno, es un marco muy amplio, como la nueva generación Z, ¿no? Estuve la semana pasada en un congreso donde hablábamos de este tema y seguimos viendo todavía que muchas empresas siguen sin incorporar estos perfiles y a lo mejor van a lanzar un producto para un público de entre 18 y 24 años y te encuentras que desde el director de marketing hasta quien está alrededor están por encima de 45. Es decir, ¿cómo se puede comer esto? Es decir, necesitas a alguien que esté metido ahí que te ayude. Al final, para mí, tiene que convivir la experiencia con la juventud para realmente dar en el clavo en lo que quieres. Estoy de acuerdo contigo en que no es un tema de edad esa parte, pero lo que me refería más es a cuando quieres llegar a un público en que ese público solo sabe cómo funciona el público si son ellos. Me explico. Hice un ejemplo en la conferencia esta sobre el millennials en la semana pasada, donde la audiencia estaba por encima de 40-45 y había 4 millennials. Y pregunté a la audiencia, ¿cuántos me sabéis decir si digo the floor is lava? ¿Qué es eso? Nadie levantó la mano más que los millennials. Y al final es una tendencia que hasta ahora en YouTube, que están haciendo un challenge y tal. Entonces, ese es el claro ejemplo. Digo, si tú te quieres acercar a este público, tú no sabes lo que están haciendo. Necesitas a alguien que te diga qué está haciendo. Oye, gracias, cuídate. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about me?